Estoy cocinando chicharrón para pupusas. Le comparto cómo hacer este chicharrón para vender sus pupusas, cómo a mí me ha funcionado para que me abunde más y me rinda más esta carne. Aquí tengo 5 libras de carne de cerdo para chicharrones. De preferencia me gusta hacerlos y que la carne tenga bastante gordito o bastante grasa, porque así la grasita que sacan los chicharrones me gusta utilizarla para sofreír los frijoles para las pupusas. De esta forma le dan un sabor único y diferente a nuestras pupusas, y con mucha más razón si usted quiere sus pupusas para venderlas. Como puede ver, tiene bastante gordito. Vamos a cortar en trocitos pequeños la carne. Vamos a agregar el jugo de un limón y lo vamos a dejar reposar por 5 minutos. Esto porque esta vez vamos a hacer los chicharrones en licuadora. Vamos a agregar el limón que tenga suficiente jugo. Esta vez agregué otro más porque este tenía poquito. Lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar reposar por 5 minutos. La carne la corté en trocitos pequeños para que estén más rápido. Ahora en una sartén voy a agregar un poquitito de aceite o de manteca de cerdo y un pedazo de cebolla con un ajo. Lo voy a sofreír esto para que le dé un mejor sabor a nuestros chicharrones. Como puede ver, lo vamos a cocinar en leña. Vamos a tratar de sofreír, pero si usted tiene manteca de cerdo le va a quedar mucho más delicioso. Ahora vamos a agregar la carne y si usted desea en este momento puede agregar un toquecito de sal. Lo vamos a sofreír aproximadamente por 25 minutos. Como puede ver, la carne va soltando su mismo juguito o una especie de agüita. Yo no le voy a agregar agua, simplemente voy a dejar que se vayan cociendo a fuego lento y le agregué aceite para evitar que se peguen los chicharrones a la sartén. Esto me funciona para que no queden completamente pegados. Como puede ver, ya están hirviendo y ellos mismos van dejando su grasita. El limón, la cáscara de limón, se la vamos a dejar allí porque esto va a hacer que queden por encima crujientes y por dentro van a quedar suaves. Esto lo vamos a hacer en licuadora o también lo puede hacer en procesador. Así, de esta forma me quedan, ya se va consumiendo el agua. Si usted los quiere en tamaños más grandes, también lo puede dejar más grande, y en esta ocasión lo dejamos en trozos pequeños para ayudar a nuestra licuadora, pero también se puede llevar al molino. Y así, de esta forma ya reducido, me quedan los chicharrones. Aquí ya puede comenzar a retirarlos. Y la grasita, como le comenté, ya tiene un delicioso sabor a cebolla, a ajo y a nuestros chicharrones. En esta grasita la reservamos y la utilizamos para sofreír los frijoles. Le he compartido varias ideas que le funcionan para su negocio o para su emprendimiento. También se pueden hacer y vender solo chicharrones, también es muy rentable. Pero si usted quiere hacer para vender sus pupusas, le dejo la idea y espero que en algo le haya ayudado. Si es así, por favor, déjeme un like. Ahora, gracias por ver.